Es un verdadero gusto estar compartiendo esta tarde aquí con las congresistas o las parlamentarias del Bicentenario de Perú. Las felicito por el paso tan importante que han dado hacia adelante en la política peruana y por hacerlo además de la mano de una legislación que está sentando un importantísimo precedente en Perú en materia de representación política de las mujeres. Y es que empiezo por ahí, empiezo reconociendo en los importantes avances que estamos acumulando, no solamente a nivel global, sino también de manera muy particular a nivel de la región latinoamericana. Cuando analizamos América Latina en el contexto de otras regiones del mundo, podemos confirmar que la región ha avanzado de manera muy particular precisamente en el tema de los derechos políticos de las mujeres. Y cuando a veces hablamos de nuestra región con una connotación más bien negativa, tenemos que reconocer de que este es uno precisamente de los más importantes avances, de las cosas más positivas que tiene nuestra región. Es cierto, y algunas de ustedes se preguntarán, pero ¿cómo esto es así? Si más bien en algún momento llegamos a tener 5 o 7 jefas de Estado, considerando las que gobernábamos América Latina y el Caribe, y ahora tenemos solamente una jefa de Estado en el Caribe. Bueno, es cierto que no somos ya tan visibles en los poderes ejecutivos, pero de alguna manera esas semillas que sembramos, quienes en su momento gobernamos, se empezaron a reflejar en muchas de las leyes de paridad en nuestros congresos, que hizo que América Latina, desde el ciclo electoral anterior, incrementara la participación de las mujeres en los congresos de la región. Tenemos ya varios congresos, entre ellos, orgullosamente lo digo, el de mi país, con ya congresos paritarios, pero no es el único país, hay varios más, con países con normas que obligan al 40 y al 30%, como el caso del Perú. Así que estamos avanzando. Sin embargo, significan estos avances que estamos prácticamente llegando al final de las luchas en favor de la mujer, en absoluto. Eso no es así, porque si ponemos las cifras que hoy celebramos en América Latina en un contexto más amplio, vemos que todavía a las mujeres se les siguen negando muchas oportunidades. A las mujeres se les paga menos que los hombres por el mismo trabajo realizado. Las mujeres son las primeras que despiden en medio de una crisis y las últimas que contratan cuando la economía se vuelve a reactivar. Se sigue recargando en las mujeres casi el 75% de las obligaciones en el hogar y de naturaleza familiar. De manera que son muchas las circunstancias que atentan contra la igualdad en favor de las mujeres y muy particularmente también sigue habiendo una gran distancia para que las mujeres conquisten las cimas del poder. No solamente el político, como vamos avanzando en América Latina, sino también las cimas del poder de las grandes empresas y de las pequeñas empresas, aunque a nivel de pequeñas empresas tenemos muchas de ellas jefadas por mujeres. Pero entonces tenemos todavía una lucha muy grande por delante, porque les recuerdo que según las proyecciones que algunas de las instituciones han hecho, de cuántos años nos tomaría aún alcanzar la equidad en materia de género, estamos hablando que en el área política serían casi 100 años y cuando nos pasamos al área económica todavía la situación luce más deprimente. Estamos hablando de que nos faltarían cerca de 250 años para que las mujeres lleguen a tener una igualdad frente a los hombres en materia económica. Entonces, por supuesto que hay que celebrar cosas como las que están ocurriendo en Perú, porque todas ellas ayudan a mejorar el acceso de las mujeres a los derechos fundamentales, pero también a los derechos más avanzados. Y entonces también creo que es importante resaltar que más allá de esos desafíos que tenemos, de poder nivelar
los terrenos en materia económica, en política y social en favor de la mujer, también ustedes están llegando en un momento muy complejo de la historia, obviamente de Perú, pero de la historia también universal. El mundo ha sido golpeado por la pandemia del COVID-19, que ha significado, por lo menos para América Latina, la crisis más grave que hayamos enfrentado en al menos una generación. Es decir, podríamos hablar de que América Latina, todos los que estamos hoy vivos, no recordamos una crisis igual. Y si ustedes le ponen atención a cómo se ha comportado esta crisis frente a la situación de las mujeres, van a confirmar algo que siempre ha pasado en la historia de la humanidad. Y es que las crisis se tienden a feminizar, es decir, que son las mujeres, precisamente por su situación de vulnerabilidad, las que tienden a ser más fuertemente golpeadas en cualquier crisis. Particularmente en el caso de América Latina, teníamos cerca del 60-70% de las mujeres trabajando en el sector informal, fueron las primeras que se golpearon. Cerca del 80% de las trabajadoras del sector salud son mujeres. Ellas fueron las heroínas que nos ayudaron a salir de la crisis, pero fueron también quienes llevaron la carga más pesada de la misma. Fueron las mujeres las que se quedaron mayoritariamente desconectadas de la tecnología, que fue la que definió quiénes pudieron dar un salto más fácil hacia adelante y enfrentar la pandemia de aquellos que se quedaron rezagados. Fueron las mujeres que se quedaron encerradas con sus agresores, viviendo escenas aún más duras de violencia intrafamiliar, y fueron las mujeres además a quienes se les recargó todavía más esas tareas domésticas que siempre hemos enfrentado más que los hombres. Entonces llegan ustedes, queridas amigas congresistas peruanas, en un momento determinante, en donde van a haber muchas expectativas sobre el liderazgo de ustedes y muchas mujeres preguntándose, ¿habrá algún cambio en la política peruana ahora que tenemos representación femenina en el Congreso? Es un reto de verdad mayúsculo. Quiero además poner de relieve algunas de las condiciones, algunas de las características muy propias del liderazgo femenino y de por qué soy una total convencida de que no solamente tenemos que estar en esos puestos por derecho propio, porque no lo merecemos, sino porque además la mujer conjuga una diversidad de condiciones que hacen que su liderazgo complemente el liderazgo de los hombres y en consecuencia mejore mucho los procesos de toma de decisiones. Y vean ustedes que además la pandemia ha puesto esto que les estoy diciendo muy en evidencia. Resulta que de los gobiernos jefeados por mujeres a nivel global, cerca del 80% de los mismos tuvieron excelentes desempeños en el manejo de la pandemia, cosa que no podemos decir en el caso de los gobiernos jefeados por varones. Hubo casos en que se manejaron muy bien, pero otros que fueron un desastre. ¿Qué hay detrás de los liderazgos de las mujeres que particularmente en momentos de crisis como los que hemos vivido han logrado responder de manera exitosa a los desafíos presentes? Y yo diría que por lo menos hay tres condiciones que ofrecemos nosotros particularmente a la política y al liderazgo colectivo. En primer término, la mujer enfrenta los fenómenos del poder con mucha menos arrogancia que con lo que enfrentan la actitud que tienen los hombres. Tendemos a estar más dispuestas a escuchar, a tratar de recoger los criterios de otros. Esa fue una clave precisamente para el manejo de la pandemia. Aquellos gobernantes tan arrogantes que no quisieron escuchar a la ciencia para tomar sus decisiones fueron los que hicieron peor manejo de la pandemia, mientras que los gobernantes que pusieron a los técnicos y a los científicos a la par de ellas a tomar decisiones, lograron hacer un mejor trabajo. En la política es fundamental aprender a escuchar, es fundamental saber tomar decisiones basadas en la información, en los hechos, en los datos. Ustedes tienen que hacerse acompañar de gente que de verdad les apoye en ese proceso. En segundo término, el liderazgo de las mujeres
es mucho más compasivo. Y ese es un elemento de verdad que importa en momentos como estos. No quiero decir con esto que los hombres son insensibles, en absoluto. Conozco muchísimos hombres que han hecho precisamente de muchas de las causas sociales su bandera principal, pero es casi imposible encontrar una mujer que haya abordado los temas políticos sin que la preocupación por lo social no haya estado en el corazón de la agenda pública. Por lo menos ha sido mi experiencia en contacto con muchas mujeres que han estado en la política y con quienes he compartido. Esa compasión, es decir, ese entender que en el fondo a lo que llegamos es a tratar de ayudar particularmente a los más vulnerables y que está bien hablar de crecimiento económico, pero que no habrá crecimiento económico si no hay a la par distribución y justicia social, que está bien hablar de revolución tecnológica si esa revolución tecnológica no trae más prosperidad y bienestar a las familias, que está bien hablar de preparar a los niños para que sean profesionales competentes, si no logramos que además de los niños, también las niñas puedan soñar con un futuro similar. Ese elemento de compasión, de solidaridad, es clave en el liderazgo de las mujeres y precisamente yo creo que ustedes tienen la gran posibilidad de demostrarlo con las políticas que vayan a coger y a impulsar una vez que lleguen al Congreso. Y finalmente, el liderazgo de la mujer es un liderazgo también mucho más horizontal, mucho más colaborativo. Es un liderazgo que entiende que el éxito no es producto simplemente de un liderazgo egoísta, que las cosas me salen bien no porque yo sea muy bueno, sino porque he logrado constituir un equipo, he logrado tener gente que me apoye, he logrado tener gente que cree en mí y a través de esas colaboraciones y todas esas redes de apoyo logramos ir haciendo el cambio. Eso es algo que de alguna manera está poniendo a prueba en este momento a muchos gobiernos, particularmente en América Latina, en donde los ciudadanos están reclamando más participación y más protagonismo. Ya no basta con las democracias al estilo tradicional, exclusivamente representativas y delegativas. Necesitamos democracias muchísimo más participativas, mucho más integradoras del liderazgo ciudadano. Y en ese sentido, yo creo que ustedes tienen también la posibilidad desde el Congreso de tratar de innovar en cómo van ustedes a avanzar las iniciativas de ley, las cosas que quieran hacer. Las invito de verdad a que piensen en mecanismos de consulta, en procesos en donde los ciudadanos se sientan tomados en consideración a través de su opinión. Vean que cuando analizamos las encuestas en América Latina, lo que nos dicen es que las instituciones desgraciadamente más desprestigiadas son esas de la democracia representativa, los partidos políticos y el Congreso. Ahí tenemos ese enorme desafío de hacer las cosas de una manera diferente y creo que las mujeres tienen excelentes condiciones para avanzar en esa dirección. Habiendo dicho esto, no hay la menor duda de que las condiciones que ustedes van a enfrentar serán complejas y serán difíciles. Y ahí permítanme contarles que podría contarles muchísimas anécdotas de mi carrera política, pero para que vean que muchas veces creemos que por haber llegado a un puesto ya prácticamente se superaron los prejuicios en nuestra contra. Y eso no es así. Eso no es así, por lo cual tenemos también que estar preparadas para dar esas luchas que vienen, porque las luchas de las mujeres nunca terminan. Cuando yo fui electa presidenta de mi país, recuerdo que llegué a gobernar, me eligieron por una mayoría amplísima de votos y entonces yo creí que mi país se había graduado en materia de sesgos en contra de las mujeres, que al haber votado por mí ya prácticamente se habían superado todos esos prejuicios que se nos aplican a las mujeres que llegamos a puestos de poder. Pues resulta que al cabo de los 100 días de gobierno, como casi se acostumbra en todos los países, la prensa estaba deseosa de hacerme preguntas y de entrevistarme. Me preparé muy bien, como siempre lo hacemos las mujeres, porque siempre
estamos preocupadas de hacer más, un poco más allá de lo que a veces deberíamos hacer, pero eso está bien. Nos preparamos y recibimos al primer periodista que nos entrevistó. Queríamos probar con la prensa escrita. Dimos una entrevista, posiblemente como muchos la habían dado otros hombres en la historia de mi país. Al día siguiente, cuando abrí el periódico para leer lo que habían escrito sobre mi entrevista, la entrevista se abría diciendo: llegamos a la oficina de la señora presidenta y al empezar a conversar, vimos que en la televisión, en la pantalla de la televisión que tenía en su oficina, se estaba proyectando la telenovela de las 2 de la tarde. Bueno, yo cerré ahí mismo el periódico y dejé de leer porque estaba además segura que eso lo habían hecho muchos otros ciudadanos de Costa Rica. Con solamente ese titular o ese inicio encabezado de la entrevista, ya habían sesgado mi presidencia para lo que venía. Y esa fue la constante. El hecho de que posiblemente la pantalla en mute de la oficina de un presidente varón, después de que terminaron las noticias que se monitorean, hubiese estado en un partido de fútbol, no hubiera llamado la atención del periodista, pero sí, de alguna manera le pareció que se podía hacer una relación entre las telenovelas y el poder femenino. Así que ese tipo de sesgos van a ser muy difíciles de quitárselos de encima. Ese es uno de los elementos que más compartimos las mujeres, el enorme desafío de cómo enfrentar la forma en que nos cubren. De hecho, estudios que se han hecho a nivel global, que se han realizado a nivel global, reportan que las mujeres solamente se vuelven noticia o fuente de información entre un 20 y 25% de las noticias que se reportan. Y en el caso de la política, ese porcentaje baja aún más. Entonces, el tema de los sesgos, de los prejuicios, será un tema que será fundamental saber manejar, enfrentar en lo que viene. Y ahí básicamente mi consejo es que no lo tomen a título personal. No permitan nunca que este tipo de prejuicios les distraiga de lo que van a ser sus metas fundamentales. Ustedes tienen que fijarse esas metas que ojalá sean algunas que impacten el bienestar de las mujeres del Perú, pero no permitan que las distraigan de su meta fundamental. Lo segundo es, nunca dejen de creer en ustedes mismas. ¿Cómo nos cuesta a nosotras las mujeres despojarnos de los prejuicios que han sembrado en nuestro propio interior? Porque esos prejuicios que están ahí afuera también existen en nuestro interior. Esa vocecita interna que muchas veces nos dice: no tener las condiciones, no vas a hacerlo bien en esa comisión, no vale la pena que pidas la palabra para discutir en eso. No, atrévanse a dar ese paso, atrévanse a levantar la cabeza, atrévanse a encabezar iniciativas. Nunca den el paso hacia atrás, siempre el paso hacia adelante. Y para eso es fundamental, de verdad, que crean en ustedes. La política, en el fondo, se trata del ejercicio del liderazgo. Y un líder que no crea en sí mismo no va a poder nunca conseguir que otros crean en ella o en él. Y por eso es que ese puesto en el Congreso va a ser un ejercicio permanente para que ustedes se empoderen y para que puedan, en consecuencia, proyectar ese poder y esa energía en otros. Y finalmente, ya para ir cerrando, actúen siempre de manera colectiva. Miren, yo fui diputada, y ustedes me recuerdan mucho esos años, cuando en Costa Rica llegó el 30% de las mujeres al Congreso. Y teníamos una situación similar a la de Perú, un Congreso muy fragmentado. Pues resulta que las mujeres de distintas ideologías, izquierda, derecha, progresistas, conservadoras, liberales o no, decidimos que podíamos convertirnos en la fracción más grande del Congreso. Y entonces nos juntamos y constituimos una especie de fracción femenina. Es cierto que teníamos enormes discrepancias en muchos temas, pero logramos encontrar mínimos comunes, que fueron los que nos facilitó
avanzar agendas y todos ellos en favor de las mujeres. Temas del cuidado infantil, temas de las mejoras salariales, temas de discriminación en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las combino para que también ustedes piensen en la importancia de actuar colectivamente y de unir fuerzas al interior del Congreso. Van a enfrentar, como les decía, momentos complejos, momentos difíciles, en que posiblemente agobiadas por las tareas en el hogar, las quejas de la familia, ojalá tengan el apoyo de ellas, van a querer tirar la toalla, como decimos popularmente. Pero quiero decirles que los resultados que ustedes van a obtener van a ser suficientemente alentadores también como para que logren persistir. Y cierro con una última anécdota. Cuando yo gané la presidencia, en Costa Rica hay elecciones infantiles y yo gané las elecciones infantiles con más votos que con los que gané las elecciones de los adultos. Y entonces me dediqué a visitar varias escuelas y colegios para agradecerle a los niños y a las niñas del país que me habían votado por mí. Cuando llegué a muchas de esas escuelas, las profesoras y los maestros me recibieron con una noticia hermosísima. Me dijeron, doña Laura, al día siguiente de las elecciones, las niñas llegaron a las escuelas diciendo que ellas también iban a llegar a ser presidentas de su país. Ahí es, queridas amigas congresistas del Perú, ahí es en donde precisamente está el aporte más importante, la huella más importante que ustedes van a dejarle al Perú. El saber que van a haber muchas niñas peruanas con los ojos puestos en ustedes, sabiendo que fueron capaces de romper esos techos de cristal y que en adelante no habrá ningún límite a las aspiraciones de esas niñas. Muchos éxitos, muchos abrazos y de verdad que disfruten además mucho esta nueva etapa que viene.